Vietnam es una de las naciones asiáticas más famosas y controvertidas del mundo. Es conocida principalmente por el conflicto de la Guerra de Vietnam, en donde derrotaron políticamente a Estados Unidos. Pero la historia de este país es mucho más que aquella contienda. En este video te la resumiré con detalle, así que acompáñame hasta el final. El territorio que actualmente comprende a Vietnam fue poblado desde hacía miles de años por habitantes de origen malayo-polinesio, más específicamente procedentes de la isla de Formosa, Taiwán. Es por ello por lo que en Vietnam se pueden encontrar culturas tan antiguas y diversas. Tal es el caso de la Son Bi, cuyo origen se remonta a finales de la era del Paleolítico tardío y principios de la Edad Mesolítica, es decir, más de 20.000 años de antigüedad. Gracias a la existencia de los ríos Rojo y Ma, el territorio logró conectar con otras civilizaciones antiguas, como Ban Lac o Auk Lac, que datan del 3000 a.C. Los primeros grupos humanos que surgieron en el actual Vietnam eran de origen austronesio, quienes tenían una fuerte relación con los jemeres de Kampuchea. No obstante, la naciente China imperial ya estaba extendiendo su influencia hacia el sur, estableciendo en el actual Vietnam el reino de Nam Yue, que era un estado vasallo de la dinastía Qing, dirigida por el emperador Qin Shi Huang. Pero con la caída de la dinastía Qing y el establecimiento de los Han, el reino de Nam Yue pasó a estar bajo control de la dinastía Han en el año 111 a.C., y es así como el territorio estuvo bajo control de China durante poco más de 1000 años. Como dato curioso, Vietnam es un término que traducido al español significa Viets del Sur, y Viets era el nombre con el que se apodaban a los ciudadanos chinos que vivían en el sur. En ese tiempo se expandió la cultura de China en el norte del actual Vietnam, siendo el budismo uno de ellos. Sin embargo, hubo algunos habitantes que continuaron profesando la tradicional religión vietnamita, la cual estaba muy ligada al confucianismo. Por otra parte, en el 192 después de Cristo se instauró en el sur del actual Vietnam el reino de la Champa, un estado malayo-polinesio de religión hinduista cuya influencia procedía principalmente de la India y eran de la etnia Chan. Pero volviendo nuevamente con el reino de Nam Yue, durante el dominio chino surgieron algunos movimientos independentistas que abogaban por la liberación del país. Uno de los más conocidos fue liderado por la dama Trieu Thi Trinh, quien era una líder rebelde sino-vietnamita que logró durante un tiempo resistir los ataques del estado chino de Wu Oriental, quien ocupaba el norte del actual Vietnam. Esta prominente líder era conocida por ser aguerrida. Su frase era: "Me gustaría montar tormentas, matar tiburones en mar abierto, expulsar a los agresores, reconquistar el país, deshacer los lazos de la servidumbre y nunca doblar la espalda para ser la concubina de cualquier hombre". En el año 544, la dinastía Ban Xuan logra la independencia china, pero solo lo consiguió por 58 años, porque en el año 602 el territorio volvió a ser dominado por el imperio chino. En el año 680 se disuelve el reino de Nam Yue y se establece el protectorado de Annam bajo el control de la dinastía Tang en China. En el año 937 cae en China la dinastía Tang posterior, y tan solo un año después, en el 938, el territorio del protectorado de Annam logra la independencia definitiva de China en la batalla del río Bac Dong, en donde el comandante vietnamita Ngo Nguyen logra derrotar a las tropas chinas dirigidas por los comandantes Liu Yang y Liu Hongkao. Una vez liberado el país de la hegemonía china, se crea el estado del Dai Viet y Ngo Nguyen es coronado como primer rey, estableciendo la capital en Co Loa e instaurando un gobierno centralizado similar al chino. En aquel reino se impuso el budismo Mahayana como religión oficial. Luego, en el siglo XIII, los vietnamitas logran una de las proezas más importantes de su historia, y es que consiguen resistir la invasión de los mongoles, siendo junto a Japón las únicas naciones en Asia en lograr tal proeza.
Pero en el año 1371, la dinastía Ming logra derrotar a la dinastía Chuan y China vuelve a ser independiente. Por consiguiente, intentaron retomar sus antiguos dominios. Unos 35 años después, estalla la guerra Ming-Ho, en donde la dinastía Ming de China se enfrenta a la dinastía Ho de Vietnam, en donde esta última es derrotada estrepitosamente, perdiendo más del 70% de sus tropas. Finalmente, China anexa el territorio de Vietnam, pero esta ocupación fue muy breve, porque tan solo unos 20 años después, la entonces dinastía Le logra expulsar a los chinos del territorio vietnamita. Poco después, Vietnam anexa territorios correspondientes al reino laosiano de Lan Xang y durante el reinado de Le Tan Tong se crea un estado vietnamita moderno, adoptando el confucianismo como filosofía de vida. Después de eso, el territorio del Dai Viet se expandió hacia el sur, enviando soldados hacia el reino hinduista de la Champa. Este periodo es conocido como el Nam Tien y se fue desarrollando progresivamente con el pasar de los siglos. Esto sucedía porque el reino de la Champa había adoptado un modelo descentralizado, mientras que el Dai Viet se estaba fortaleciendo. No obstante, en el actual Vietnam estaba surgiendo una dinastía que estaba interesada en derrocar a los Le. Se trataba de la dinastía Mac, la cual se hizo bastante fuerte a partir del siglo XVI. Esta dinastía contaba con el respaldo de China, quienes veían a la dinastía Mac como un importante aliado para lograr sus aspiraciones expansionistas en el sur de Asia. Es así como entre 1527 y 1677 Vietnam estuvo envuelta en una sangrienta guerra civil que finalizó con la caída de la dinastía Le y por consiguiente el establecimiento de la dinastía Mac como familia reinante del país. Pero por desgracia, el territorio del país quedó dividido entre dos agrupaciones de señores de la guerra, que fueron los Huiyang en el sur y los Trinh en el norte, quienes tuvieron importantes roces. El país se mantendría dividido de facto hasta el surgimiento de la dinastía Taizong, quienes en 1785 logran expulsar la intromisión tailandesa del país en la batalla de Rach Gan Suai Mut. Pero por desgracia para los hermanos Taizong, en 1802 son derrotados por los Huiyang, quienes estaban bajo la dirección del general Gia Long, quien contó con el respaldo de la Francia de Napoleón Bonaparte. De esta manera se crea la dinastía Huiyang, quien reunifica Vietnam pero bajo la influencia francesa. En este periodo, Vietnam lograría la anexión total del reino de la Champa, disolviendo aquel estado que existió durante 1640 años. Entre 1841 y 1845 estalla una guerra con Tailandia, en donde ambos países se reparten los territorios del actual Camboya, país con el que Vietnam tendría importantes conflictos fronterizos. De esta forma, Vietnam lograría incorporar a su territorio la región de Cochinchina, que, como dato curioso, posee la región del delta del Mekong, muy rica en producción arrocera, en donde se produce más arroz que en toda Japón y Corea juntas. Es así como Vietnam alcanza brevemente su mayor extensión territorial. Sin embargo, la influencia de los franceses en la región hacía que la soberanía de Vietnam se viera reducida. Ante ello, el reino de la dinastía Huiyang inicia una fuerte represión contra misioneros católicos en el país, lo cual aumentó las tensiones con Francia. En respuesta a estas acciones, Napoleón III ordena llevar a cabo la campaña de Cochinchina, en donde los franceses son respaldados por el Imperio Español, quienes también estaban disgustados con la dinastía Huiyang por haber cometido el asesinato de dos de sus más prominentes obispos, que fueron José María y Melchor García San Pedro. Esta campaña fue un rotundo éxito para los galos, quienes forzaron la firma del Tratado de Saigón y se hicieron con el control de Cochinchina, lo cual fue apenas el inicio de la expansión del colonialismo francés en la región de Indochina. Pocos años después, Francia anexa también la zona de influencia vietnamita ubicada en Camboya, y en 1884 se crean los protectorados de Annam en el sur y de Tonkin en el norte, disolviendo a la dinastía Huiyang. De este modo, Vietnam es anexada al territorio de la Indochina francesa. En el año 1893 se produce un conflicto con el reino tailandés Ratanakosin,
en donde los vietnamitas y franceses se unen para derrotar a los tailandeses. Luego de la victoria sobre el reino de Tailandia, Francia anexa Laos a la Indochina francesa y a principios del siglo XX se apodera también del remanente territorio de Camboya, que hasta entonces estaba bajo control tailandés. Es así como la colonia francesa en Indochina consigue su máxima expansión territorial. Durante el periodo colonial se lograron importantes cambios de orientación pro-occidental en Vietnam, tal es la implementación del alfabeto latino en sustitución de los ideogramas chinos. Los colonos franceses se establecieron principalmente en la Cochinchina, más específicamente en la ciudad de Saigón, que era considerada como la perla del sudeste asiático. Como es de esperar, la ocupación francesa no fue muy bien recibida por la población, porque surgieron algunos movimientos anticolonialistas, tal es el caso de la insurrección Tay Guyen, ocurrida en el protectorado de Tonkin en la década de 1910, que fue completamente aplastada por el ejército colonial francés. En esta época surge un prominente líder nacionalista llamado Nguyen Sinh Cung, mejor conocido por todos como Ho Chi Minh, quien viaja a Francia, Estados Unidos y muchos otros países del mundo estudiando los eventos históricos de cada país. Ho Chi Minh estudia con profundidad la Revolución Francesa de 1789 y la independencia de Estados Unidos en 1776 con el objetivo de aplicar algo similar en su país, por lo que empieza a esparcir el nacionalismo en Indochina. No obstante, se dio cuenta de que el único país que podría ayudarlo a liberar a su patria era la Unión Soviética, por lo que Ho adoptó el comunismo y fundó en 1930 el Partido Comunista de Indochina, aunque en el fondo Ho Chi Minh no se sentía muy identificado con este sistema y solo lo utilizó para sus fines independentistas. De hecho, el propio Joseph Stalin desconfiaba de Ho Chi Minh, afirmando que él era más un nacionalista que un comunista. En junio de 1940, Francia es ocupada por la Alemania nazi y se instaura el régimen de Vichy, quien colabora con Hitler. Luego de eso, Japón invade la Indochina francesa en septiembre del mismo año y, aunque respeta a las autoridades francesas, ocupa militarmente la colonia gala. Los japoneses sobreexplotaron los recursos de la región para llevar a cabo sus campañas militares por el sur de Asia, provocando una gran hambruna que se saldó con más de 2 millones de muertos. Cuando Francia es liberada del yugo nazi, recuperan parcialmente el control de Indochina, por lo que los japoneses instan a un golpe de estado y crean un régimen alineado a los nipones, conocido como el Estado de Vietnam, que sería de corta duración, prolongándose hasta la rendición de Japón. La expulsión de los japoneses de la Indochina se pudo llevar a cabo en buena parte gracias al Viet Minh, que era una guerrilla comunista de corte nacionalista que abogaba por la independencia de Vietnam, la cual estaba liderada por Ho Chi Minh. Este movimiento ocupó Hanoi y el 2 de septiembre de 1945 proclamaron la independencia de Vietnam, creando en el norte la República Democrática de Vietnam. Los franceses, quienes se encontraban bastante debilitados por la guerra, intentan recuperar el control de su colonia en Indochina, por lo que Ho Chi Minh intenta negociar con ellos para que se retiren pacíficamente, cosa que los franceses no aceptaron y enviaron más soldados a la región para sofocar al Viet Minh. Esto dio inicio a la Primera Guerra de Indochina, que finalizó en 1954 con la derrota francesa en la batalla de Dien Bien Phu. Luego de eso, la Indochina francesa se disuelve y se acordó en la Conferencia de Ginebra de 1954 la partición de Vietnam en 2 estados independientes en el paralelo 17. En el norte se encontraba la República Democrática de Vietnam, de corte comunista, y en el sur la República de Vietnam, de corte capitalista y pro-occidental. Estos países tendrían que hacer un referéndum para decidir su reunificación en 1955, pero el gobernante de Vietnam del Sur, Ngo Dinh Diem, impidió esas elecciones temiendo un triunfo favorable al comunismo, lo cual desencadenó un cruento conflicto. Esto dio inicio a la muy conocida Guerra de Vietnam, que si quieres profundizar más en este conflicto, te dejo el video que hice de aquella contienda en la descripción del video. Ese conflicto finalizó el 30 de abril de 1975 con la victoria del norte comunista,
y el 2 de julio de 1976, Vietnam fue reunificada bajo la República Socialista de Vietnam, un gobierno único de corte comunista. Pero el fin de la guerra solo conllevó a una efímera paz, porque tan solo 3 años y medio después empezaron los conflictos con su vecina Camboya, en donde su líder, el sanguinario Pol Pot, envió a un grupo de los Khmeres Rojos para que hostigaran a los vietnamitas en el sur del país. Estas acciones provocaron la muerte de al menos 3.000 ciudadanos vietnamitas. En respuesta a eso, Vietnam envió una unidad de 150.000 soldados a Camboya, quienes en tan solo 14 días ocuparon el país, poniendo fin al sanguinario régimen de Pol Pot, quien había ejecutado a 1/3 de la población de Camboya, y posteriormente se establecería la República Popular de Kampuchea, que sería un estado títere de Vietnam. No obstante, en menos de 10 días de ocupada Camboya por el ejército de Vietnam, China, quien respaldaba a Pol Pot, no dudó en invadir el norte de Vietnam en represalia por el derrocamiento de su aliado más cercano. Vietnam se encontró en algunas dificultades, porque sus mejores soldados estaban en Camboya luchando contra los Khmeres Rojos, por lo que tuvieron que acudir a la reserva para luchar contra los chinos. La guerra duró alrededor de un mes, pero contra todo pronóstico, la resistencia vietnamita fue mayor a la esperada y los chinos, pese a ser superiores numéricamente, tuvieron que retirarse luego de perder más de 20.000 soldados. Luego de esto, Vietnam estrechó aún más sus vínculos con la Unión Soviética y mantuvieron el dominio de Camboya por 10 largos años. En ese tiempo, hicieron frente al remanente de los Khmeres Rojos, que poco o nada pudieron hacer para derrocar al estado satélite de Vietnam. A mediados de los 80, la economía de Vietnam se encontraba en serias dificultades y se dieron cuenta de que ya no podían seguir dependiendo de la Unión Soviética, por lo que en 1986 se llevó a cabo el 6º Congreso del Partido Comunista de Vietnam, en donde el reformista Nguyen Van Linh lanza el Doi Moi, que significa renovación en vietnamita, el cual era una reforma económica en donde el país se abría al comercio internacional y a la legalización de la propiedad privada. Algo muy parecido a las reformas iniciadas por China a partir de 1978 bajo la dirección de Deng Xiaoping, solo que en el caso de Vietnam serían menos rígidas y un poco más libres en el ámbito económico. Es así como Vietnam experimenta un grandioso crecimiento económico que se mantiene presente hasta nuestros días. A mediados de los 90, Vietnam establece relaciones con Estados Unidos y el país inicia un importante acercamiento con esta nación. Hoy en día, Vietnam y Estados Unidos son importantes aliados en el sudeste asiático, quienes tienen un enemigo en común, que es China. Espero que te haya gustado mucho este video. Como puedes ver, Vietnam es una nación que ha pasado por numerosas etapas violentas, que la han convertido en un país bastante fuerte. No olvides suscribirte a mi canal, darle pulgar arriba y activar la campana de notificaciones para que puedas seguir disfrutando de más videos como este. ¡Hasta luego!